Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para continuar ahora nuestro paseo por la carta a los Gálatas. Esta carta que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Galacia, como dijimos, preocupado como un padre que ve que de pronto sus hijos van por un camino equivocado. Y él que tenía tanto amor por esta iglesia, se preocupa porque ellos se estaban alejando del Evangelio. Del único evangelio. Porque como dijimos, no hay muchos evangelios. No hay un evangelio para una denominación o para otra. Cualquier denominación, cualquier persona, aún un ángel del cielo, dice Pablo, que enseña un evangelio diferente al evangelio que ha sido transmitido por Dios, es maldito. Hoy quiero compartir contigo un par de pasajes más de la carta a los Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 al 13. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sabéis, hermanos? Los milagros realmente existen. Pablo se presenta como alguien que había perseguido a la iglesia de Dios, que en su celo por las tradiciones de sus padres, en su obsesión farisaica, había perseguido a la iglesia, había sido un enemigo de la iglesia. Pero los milagros existen. Dios es un Dios de milagros que puede cambiar la vida de las personas y transformar a los enemigos del Evangelio en personas que abren sus corazones a Jesús. Ahora bien, muchas personas pueden ser enemigos o enemigas del Evangelio simplemente porque tienen prejuicios, o probablemente porque tengan miedos, o tal vez porque han sido mal informados. Los prejuicios contra el Evangelio pueden ser varios y pueden llevar a una persona a actuar de manera equivocada. Voy a contarte algo. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia y empecé a conocer el mensaje del Evangelio, mi madre se preocupó muchísimo. Mi madre se informó acerca del lugar donde yo estaba asistiendo a estudiar la Biblia. Y las personas que le informaron le dijeron que yo estaba en una secta peligrosa. Cuando mi madre escuchó esto, se aterró. Y mi madre obsesivamente empezó a insistirme de que yo no fuera a ese lugar, ni me relacionara con las personas con las que yo estaba estudiando la palabra de Dios. Es más, cada vez que yo llegaba a casa y traía algún libro, algún folleto, algún material de investigación bíblica, mi madre lo cogía, lo destruía, lo quemaba, lo tiraba, lo hacía desaparecer de alguna manera. Decía que me estaban lavando el cerebro, que me iba a volver loco. Y durante mucho tiempo mi madre tuvo una actitud hostil hacia lo que yo había creído. Aun después de mi bautismo tuvo una actitud hostil. Y nunca se mostró verdaderamente amigable con la denominación a la que yo empecé a asistir. Pero hubo un momento en su vida, luego de la muerte de mi padre, que cambió radicalmente su visión. Y una persona a la que yo le había compartido el Evangelio fue a visitar a mi madre.
y le dijo, mira, yo quiero compartir contigo lo que tu hijo me dio a mí. Y esta persona estudió el Evangelio con mi madre y compartió la palabra de Dios con ella. Y aquella mujer que había sido enemiga del Evangelio, por todos los prejuicios y miedos que tenía, se transformó en una devota seguidora de Jesús. Oh, no, esto no significa que mi madre se transformó en un ángel o fue perfecta. Mi madre tenía un carácter recio y era de armas tomar. Pero ese carácter, esa vida fue tocada por el Espíritu Santo. Y la fe que ella tenía en Cristo la llevó a sentir tal apego al Señor que cuando escuchaba himnos y alabanzas a Jesús, sus ojos se llenaban de lágrimas. El resto de sus años, desde ese momento en que ella entregó su vida a Jesús y se bautizó, fue una vida de fe. Vivió en la fe y murió en la fe. La que había sido enemiga del Evangelio, la que había sido antagónica al Evangelio, se transformó en una persona entregada al Evangelio. Y es que eso es lo que hace Dios en la vida de las personas, cuando le abrimos la puerta del corazón para que el Evangelio pueda entrar. Porque el Evangelio tiene el poder para cambiar a las personas. Por eso Pablo fue transformado. Este Pablo que estaba lleno de convicciones y tradiciones propias de su cultura, de su nacionalidad, de su formación religiosa, todo ese bagaje que él tenía, que le daba una identidad que para él era lo más importante del mundo, en algún momento deja de ser vital para él, cuando lo más importante en su vida se llama Jesús. Y cuando él tiene ese encuentro personal con Jesús, ese Jesús maravilloso le da a conocer el Evangelio. Aquí Pablo está diciendo algo extraordinario también, porque está diciendo que el Evangelio que él predicaba lo recibió por revelación. Esto quiere decir que Jesús de manera personal le dio a conocer el Evangelio a Pablo. Es un privilegio que no todos tenemos. Pero Pablo compartió ese mismo Evangelio que Jesús le transmitió a él por revelación con nosotros. Y de una manera esa revelación de Jesús a Pablo ha llegado a nosotros para que conozcamos cuál es el verdadero, el auténtico y el único Evangelio, que no es otro que las buenas nuevas de que Dios en su amor ha entrado en la historia de la humanidad, tomando el frágil cuerpo de un ser humano y entregando ese cuerpo como una ofrenda de amor y el mayor testimonio de amor de Dios por la humanidad en la cruz del Calvario. Así que el Evangelio es el mensaje del amor de Dios que dice que Dios nos salva, no por todas las virtudes que tengamos, o lo bueno que seamos, o la rectitud que poseamos, y que no nos perdemos por todos los defectos o errores que cometamos, sino que en última instancia lo que nos dice el Evangelio es que nos salvamos o nos perdemos, finalmente, cuando aceptamos o rechazamos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así pues, el Evangelio es el mensaje de que podemos ser salvos, y lo somos si creemos en Jesús. Pero no podemos salvarnos separados de Cristo o fuera de Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. Así que el Evangelio nos enseña que creyendo somos perdonados, que creyendo somos salvados, que creyendo también somos transformados, somos restaurados. Pablo, cuando creyó en Jesús, cuando lo aceptó, se le reveló el Evangelio y la recepción del Evangelio lo cambió, lo transformó, lo modificó. Por eso es que no puede haber realmente auténtica vida cristiana sin una renovación, sin una transformación. Quiero que pienses en esto por un momento. Pablo perseguía a los hijos de Dios, fue enemigo de la iglesia. Pero cuando el Evangelio se le reveló a él, dejó de ser un enemigo del mensaje de Dios y de su pueblo, para transformarse en un promotor, en un predicador de ese mensaje y de ese Jesús al cual él perseguía. Porque el Evangelio cambia, el Evangelio modifica. Así que si realmente tú has creído en Jesús, debes pedir que Jesús se revele en tu vida, se manifieste en tu vida y transforme tu vida. Y eso que tú tienes que pedir, yo también lo tengo que pedir cada día de mi vida, y cada cristiano lo tiene que pedir cada día de nuestra vida. Y más importante que consultar con carne y sangre, debemos ir directamente al Señor para que Él se manifieste en nuestra vida. Hoy vivimos en un mundo donde podemos tener tanta información. A veces estamos
Perdóname, estamos tontos con tanta información. Las redes sociales nos acosan permanentemente y nos quitan muchas veces la oportunidad de ir directamente a Jesús. Hay tantos predicadores, hay tantas personas que enseñan, hay tantas personas que dicen cosas. Aún yo estoy ocupando un espacio en tu vida a través de este vídeo. Pero por favor, que lo que yo diga, que lo que otros digan, que todo lo que tú veas, leas o escuches, a través de esta catarata de información que hoy tenemos, a veces equivocada, por cierto, no te quite tiempo ni la oportunidad de ir directamente a Jesús, para que Jesús se revele en tu vida. Y revelándose en tu vida, como lo hizo con Pablo, tú seas transformado. Ojalá que esa experiencia tuya y mía nos prepare a cada uno para el reino de los cielos. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.